Esta es una producción de Grupo Fórmula. Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Les saludo en este jueves 11 de noviembre. Les estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. A nombre de Carlos Urdiales, nuestro coordinador desalojado. Pepe, ¿cómo Carlos, estás? buenas tardes. Te saludo. Muy bien, Pepe, muchas gracias. Y yo te saludo a nombre de los quejosos técnicos. Al frente de ellos, Álvaro López en los controles de radio, Ariana Reyes en Telefórmula Universidad, comandando al equipo, junto con Enrique González, Isaac Jiménez en el switcher, Miguel Guevara y Claudia Hernández en el playout y Juan Carlos González junto con Gabriela Castro en el generador de caracteres. Pepe, como siempre, un agradecimiento a Uno TV por las facilidades prestadas para la transmisión y la producción de esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula. Gracias, Carlos. Por supuesto, un saludo a toda la gente de Uno TV que nos da todas las facilidades posibles para poder llevar a cabo esta transmisión. Hoy es un día de mucha información que se está produciendo incluso en estos momentos, como es el caso del desalojo de los exempleados aduanales que bloquearon durante 32 horas la entrada principal en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Fueron desalojados, acaban de ser desalojados por elementos de la Policía Capitalina. Vamos directamente con Javier Navarro, él está en vivo y en directo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Javier, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, Pepe, muy buenas tardes. Efectivamente, pues después de este tiempo que mencionas, 32 horas, de que se mantuvo bloqueado el acceso vehicular a esta Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se tuvo la intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina, los que retiraron a estos trabajadores de aduanas despedidos, los que protestaban porque después de un proceso de selección de más de 2 años, a los 11 días de recibir su nombramiento, les informaron que serían destituidos por una supuesta orden presidencial. Después del diálogo con representantes del gobierno de la ciudad, los manifestantes no aceptaron la propuesta de retirarse a cambio de recibir una llamada del sistema de administración tributaria más tardar el lunes para acordar una reunión, con lo que se tuvo la intervención de los elementos de la Policía Capitalina. Fueron más de 300 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Guardia Nacional los que rodearon este lugar ubicado frente a la puerta 1 de la terminal aérea, y 120 policías rodearon a los 17 manifestantes que se sentaron en el piso y cargando a algunos de ellos los retiraron del arroyo vehicular, con lo que se recuperó la vialidad de esta avenida Carlos León. De esta forma, Pepe, ha terminado el bloqueo del acceso vehicular de esta terminal que inició desde el miércoles a las 8 de la mañana por estos trabajadores de aduanas despedidos desde el mes de mayo, los que acudieron a manifestarse en este sitio después de protestar varias veces frente al Palacio Nacional, en la Secretaría de Hacienda y en el sistema de administración tributaria. En este momento, Pepe, completamente libre la circulación vehicular que se tenía muy afectada en toda esta zona, pues en el circuito interior con dirección hacia el norte se tenía el congestionamiento desde el viaducto de Miguel Alemán. Pepe, es el reporte que te tengo. Muchas gracias. Una pregunta nada más, por favor, Javier Navarro. ¿Hubo alguna reacción por parte de los manifestantes que bloquearon la entrada del aeropuerto, como tú reiteras, 32 horas? Efectivamente, Pepe, ellos mencionan antes de retirarse de este lugar que se van a reorganizar para seguir con su protesta, pues ellos lo único que requieren es que se pueda regresar a sus lugares de trabajo, y en este sitio pues ellos se retiraron condenando la violencia, la fuerza que ellos calificaron como excesiva que se utilizó en contra de estos manifestantes, y con esto pues ya esperan noticias para los próximos días que se puedan reorganizar y definir las acciones que llevarán a cabo. Pepe. Te agradezco mucho. Las imágenes que nos has enviado muestran, Javier Navarro, el caso de algunos de los manifestantes, de los exempleados aduanales que habían sido empujados o golpeados incluso por agentes de la policía
del cuerpo de granaderos, aunque dicen que ya no existe el cuerpo de granaderos. Bueno, los policías que llevan escudos y que llevan toletes y por supuesto cascos y máscaras, pues para enfrentarse a la furia de aquellos que protestan por la razón que sea, en este caso por haber sido despedidos. Tenemos las imágenes de todo lo que nos hiciste favor de enviar para que la gente se dé cuenta de cómo estuvo el desalojo, del cual ya por supuesto hablarán más adelante quienes tengan que decir algo al respecto a una posible acto de intimidación o de represión, si es que se permite esta palabra, que lo dudo. Te agradezco muchísimo, Javier Navarro. Buena tarde. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, gracias. Y bueno, esta tarde también es importante lo que está sucediendo desde hace ya muchas horas en la Cámara de Diputados. Vamos a estar en contacto con Maru Rojas en cualquier momento. También le vamos a hablar a usted de lo que dijo el presidente de la República respecto al desabasto de medicamentos. Fíjense, 3 años después de iniciado este gobierno, prácticamente 3 años, el presidente reconoce efectivamente que hay desabasto en cuanto a medicamentos oncológicos, medicamentos retrovirales para los enfermos de VIH, insulina para los enfermos de diabetes, en fin, medicamentos que dice el presidente sí están y hay dinero para comprarlos. El problema es que no han llegado a donde tienen que llegar, al destino que los pone en manos de aquellos que los solicitan. Y es lo que vamos a investigar, dice el presidente de la República. Desde ayer en Colima lanzó un llamado al secretario de Salud, Jorge Alcocer, y por supuesto a otros funcionarios como el director de INSABI, para decirles, hombre, señores, ¿qué pasa con todo esto? Tienen que dotarse, no hay excusa, tienes que dotarse los medicamentos a los necesitados de estas medicinas. Y bueno, pues hoy el presidente volvió a reiterar ese llamado y dijo, no puede haber excusa, tienen que entregarse los medicamentos. Es un tema sin duda importante. También es importante comentar con usted, tendremos amplia información sobre el estado de salud de la artista Carmen Salinas, quien sufrió un infarto cerebral la noche de ayer y está hospitalizada. Por ahí de las 7 de la noche tendremos información de un parte médico para que nos informen del estado de salud de Carmen Salinas, quien está en este momento en un coma, internada en terapia intensiva en un hospital de la Ciudad de México. Ya tendremos la información. También hay avances en el caso Ocaña. Resulta que suspendieron a 3 policías implicados en la persecución, secuestro, robo y muerte de Octavio Ocaña, este actor de la televisión muy conocido y muy querido, de origen tabasqueño. Se va armando poco a poco la información detallada. Ya está editada, ya está proclamada, ya está liberada la orden de la ficha roja para prender a Carlos Treviño, quien fuera director general de Petróleos Mexicanos, acusado de estar coludido con un embute de dinero de más de 4 millones de pesos en su relación con Emilio Lozoya Austin, quien lo señaló desde el reclusorio donde está enterrado. Hubo violencia también en Zacatecas. También le informaré en el ámbito deportivo que por primera vez en 98 años una mujer dirigirá el Comité Olímpico Mexicano. Se trata de la exnadadora María José Alcalá. María José Alcalá será presidenta del Comité Olímpico Mexicano. Fue la elección hoy dentro del comité, con observación incluso de representantes del Comité Olímpico Internacional. El Banco de México anunció un aumento de 5% en la tasa de interés. Lo vamos a comentar también y le diremos a usted todo lo que ha sucedido en Estados Unidos con las protestas en 10 estados que están demandando al presidente Joe Biden de los Estados Unidos precisamente por obligar a los estados a aplicar las vacunas. Es parte del panorama que nos ofrece esta tarde la información, por supuesto, con los comentarios siempre bienvenidos del doctor Luis Carlos Ugalde, analista político, para hablar del tema del presupuesto y la discusión que tiene lugar en la Cámara de Diputados, así como también vamos a conversar con el maestro Alfonso Zárate. Él quiere comentar esta tarde el tema del presidente de la República ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. El discurso del presidente de México ha sido muy comentado, pero también ha sido criticado por algunos que no están de acuerdo en que el presidente haya ido
a dar este mensaje a la ventanilla equivocada, como lo hicieron notar los representantes de Rusia y de China en el seno del propio Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. En un momento le tengo todos los detalles de cada una de las informaciones que hemos apuntado. Bueno, vamos directamente con mi compañera Maru Rojas hasta la Cámara de Diputados, donde, como usted sabe, ya se aprobó en lo general el presupuesto de egresos, el dinero que va a gastar el gobierno el año que viene. Ya se aprobó, pero hay 1,994 reservas por parte de los partidos representados en San Lázaro. 1,994 reservas. Hasta hace unas 3 horas llevaban 74 discusiones, debates en tribuna. Desde luego, muchos diputados tendrán que repetir su presentación para defender los puntos que quieren cambiarle a lo que se aprobó en lo general en cuanto al presupuesto de egresos de la Federación para el año 2022. Se antoja larga la sesión, independientemente de los recesos en que se pueda incurrir. Podría esto llegar hasta la noche del sábado. Maru Rojas, tú estás ahí, por supuesto, velando la información completa de lo que está sucediendo. Tú tienes los detalles, Maru, te escuchamos. Desgraciadamente, Pepe, pues podemos decir que podríamos estar aquí hasta el lunes, que se vence el plazo, 15 de noviembre o más. Dicen diputados de oposición y Morena y aliados que lo que sea necesario, pero nadie cede nada. Ni los opositores a bajar alguna de estas 1,994 reservas. Se han reservado todos los artículos y el mismo artículo varias veces por varios diputados, por eso son tantos. Pero lo único que no se reservó fue el título. Ayer, 9:30 de la noche, los diputados de Morena y aliados festejaban con porras, con aplausos, el haberse votado en lo general. La oposición se preguntaba, ¿qué festejan si solo se votó en lo general? A favor, el título. Lo demás se reservó en lo particular. Pero bueno, como muchos son nuevos diputados, no les han explicado cuál es la necesidad de un consenso y la legitimidad de que sea un voto mayoritario. Casi todos los presupuestos, si bien no se han aprobado por unanimidad, sí con amplia mayoría, Pepe, se convierte con 1,994 reservas en el presupuesto federal más discutido, más reservado y por supuesto menos legitimado por el número de votos, 274 a favor, pero 219 en contra, muy cerrado. Si hubieran tenido menos diputados Morena y aliados, son los que obtienen, son los que hay. Y así, desgraciadamente, a como estamos el día de hoy, Pepe, no puede haber una reforma constitucional de ningún tipo, eléctrica o electoral, porque no dan los votos, porque nadie se mueve de su postura. Movimiento Ciudadano fue el único partido que presentó contrario a los votos a favor, todos disciplinados de Morena, PT y Verde Ecologista, y todos disciplinados de PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, 3 votos de abstención de diputados federales de Jalisco que argumentaron a su coordinador que aquí ya había terminado la sesión, estaban apagando las luces y no se salían anoche porque echaba humo por todas partes el coordinador Jorge Álvarez Maínez, regañando a sus diputados federales porque habían votado en abstención 3 de ellos, los de Jalisco, precisamente porque dicen ellos, nos dieron más recursos, un poquito, un pellizquito a los de Jalisco, no podíamos ir en contra, no podíamos ir a favor, lo hicimos en abstención. Hoy, bien lo mencionas, de esas 1,994 estamos rebasando la presentación de la reserva número 90, todas han sido rechazadas. ¿Qué ha habido y que llama la atención, si me lo permites, de todos los años que he cubierto estas aprobaciones? Que hoy sí la oposición está unida y ya no hayan la creatividad para llamar la atención y poder hacer conciencia de que la necesidad urgente es en materia de salud. Se los dijo el presidente, hay desabasto de medicinas y por ello menos partidos o menos recursos para estadios de béisbol, más para medicinas, pide el diputado Jorge Triana. A decirnos a la oposición que vienen a darnos nuestra medicina. Por favor, no sean indolentes. En este país no hay medicinas, dicho por el propio presidente. Esas medicinas vayan y dénselas a los niños con cáncer. Esas medicinas vayan y dénselos
a las personas con VIH que no tienen retrovirales, dénselos a los diabéticos que no tienen insulina. Esas medicinas dénselas a las personas que se quedaron en lista de espera porque les extinguieron el fondo para gastos catastróficos de las familias mexicanas. Menos béisbol y más medicinas. ¿Por qué te hablaba de la creatividad, Pepe? Porque también el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, él es médico, fue secretario de Salud en Guanajuato. Él conoce no solo del desabasto de medicamentos, él pide en 10 reservas que juntó en una sola, que regresen los recursos al INSABI, al Seguro Popular, y desaparezca el INSABI, porque tenía universalidad, atendía a niños con cáncer y hoy el INSABI no lo está haciendo, así lo pidió. El presidente tiene razón en estar enojado, porque él dijo que primero los pobres, pero primero los pobres debían de tener medicamentos. Por eso esta frase de no hay, hecha por un famoso artista mexicano, presidenta, se lo muestro también, no hay medicamentos. Primero los pobres no han tenido medicamentos. Esta es la 16ª participación para pedir recursos para la salud. El coordinador de los diputados federales de Morena, Nacho Mier, dice: háganle esas preguntas a todos los pobres del sureste que hoy tienen empleo con la construcción del Tren Maya, o a todos los adultos mayores que hoy tienen una pensión, así lo dijo. Son 10.600.000 adultos mayores a los que habría que preguntarles si tienen razón o no. Tampoco podemos, y hay que preguntarle al sureste mexicano, que se suspendan 3 obras fundamentales para el país que van a reactivar la economía. No podemos tener en la región sur del país a la región más rica con la gente más pobre. Y esos programas van a reactivar la actividad económica. Es por ello la advertencia que no se va a aceptar ninguna reserva, salvo que la diputada del PRI, Yolanda de la Torre Valdés, de Durango, ella tiene capacidades especiales, subió con su silla de ruedas a juntar 10 de sus iniciativas para que se den más recursos a la creación de un fondo para transporte a discapacitados. Pidió con lágrimas en los ojos, después del insert que te voy a presentar, que se reúnan los coordinadores parlamentarios y que lo debatan. Al parecer va a ser tomada en cuenta su reserva, así lo solicitó. De eso les estoy hablando, de eso los quiero sensibilizar, de eso les quiero pedir su apoyo para que tengamos un fondo de accesibilidad al transporte público para las personas con discapacidad. Denos la oportunidad de discutir. Ya se hizo grandes trabajos en los estados, tenemos ejemplos, se puede mejorar. La Secretaría de Hacienda sabe cómo hacerlo. Y asesores de la Secretaría de Hacienda han venido a San Lázaro a trabajar con los coordinadores parlamentarios para ver de qué manera algunas reservas se pudieran aceptar. Hasta el momento, ni siquiera la de la diputada Yolanda de la Torre ha sido aceptada. Vamos a ver qué sucede, qué futuro tiene, porque no se votó ni a favor ni en contra. Se está esperando este acuerdo de los coordinadores, pero se sabe que ninguna quiere ser aceptada. Son muy pocas, contadas con una mano, las reservas que buscan recuperar los recursos del INE. Los demás piensan en medicamentos, en recursos para municipios. Muy pocos piensan en defender al INE, Pepe. Esto también de llamar la atención. Y bueno, si seguimos a este ritmo podríamos estar aquí hasta el lunes, martes, lo que sea necesario, pero todos hablan de una fecha límite. Sábado en la mañana, madrugada, tarde o noche, pero sábado, día del cumpleaños del presidente, Pepe. Ciertamente cumplirá 68 años Maru Rojas. Me llama la atención el tema del Instituto Nacional Electoral, porque el hecho de haberle recortado 4.900 y tantos millones de pesos, prácticamente son 5.000 millones de pesos, hace imposible al Instituto Electoral llevar a cabo, desde el punto de vista operativo, lo que se refiere a la consulta de revocación de mandato planteada, como quedó establecido ayer, para el próximo 10 de abril del año 2022. Me llama la atención que un tema tan importante pase a segundo plano por encima de temas quizá más urgentes, sin duda, como es el tema de la salud, al que tanto te has referido, vinculado al tema de los medicamentos, que es algo que calienta mucho los fondos para casos de desastre, etcétera. Pero en fin, el tema del recorte presupuestal al INE, creo que es la mochada más fuerte que le dieron, la rasurada más fuerte
que le dieron al presupuesto los señores legisladores, quienes, por cierto, se han asignado, Maru Rojas, algo así como 600 millones de pesos, 400 millones de pesos más que el año pasado, pues para lo que se ofrezca, para sus gastos, para todas las cuestiones que tienen que ver con la operación del Congreso. Le bajan a todo lo demás, a los órganos autónomos, a los fideicomisos inexistentes, en fin, y ellos se suman 600 millones de pesos, 600 millones de pesos más, Maru. Sí, es una bolsa de 7.900 millones de pesos, la reasignada de la propuesta original que presentó aquí el secretario de Hacienda. Y estos 7.900, sin duda alguna, perjudican sí a los órganos autónomos, también a la COFESE, a la CNDH, a todos los órganos autónomos, pero mucho más al INE, son casi 5,000 millones como lo has mencionado, perjudican al Consejo de la Judicatura Federal, al Poder Judicial. Ya habló también el presidente de la Suprema Corte, hay un recorte sensible a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al parecer hay un fondo para magistrados que considera Morena y aliados que no es necesario, se le recorta también a otros rubros para darles fertilizantes al campo. Dicen los diputados de la oposición, ¿cómo vamos a aceptar fertilizantes cuando en muchas regiones no hay ni siquiera agua para el campo, no hay tecnología para sembrar, no necesitamos los fertilizantes y no tenemos lo primero? Ese es en lo que se están enfrentando, en la que se tomen en cuenta algunas de las propuestas de la Alianza Va por México, que como nunca, Pepe, y hay que señalarlo, habían estado unidos, y cada que pasa alguno de sus representantes se unen para subir todos a tribuna, como lo hicieron y lo están haciendo cada que toma la palabra Margarita Zavala para pedir recursos para el cáncer, recursos para la niñez, recursos para las mujeres violentadas, y Morena y aliados arman aquí una romería de gritos, de insultos hacia la hacia Margarita Zavala, que fue esposa del presidente, que es esposa del expresidente Felipe Calderón. Exacto, no te hagas bolas, querida Maru. Es la esposa del presidente Felipe Calderón, fue primera dama, como se le decía entonces a la esposa presidencial, pero ahora es diputada federal, y tengo entendido que al subir a tribuna, pues recibió una especie de boicot de parte de todos los opositores a la Alianza Va por México, la Alianza PAN-PRI-PRD, y no la dejaban hablar en la tribuna. Le estuvieron gritoneando. Sí, cuéntanos. Y es que ni siquiera podemos cortar un insert que te relate realmente cómo suceden las cosas, porque los gritos hacen que todo sea inaudible. Se levantan todos los de Morena y aliados a insultarla, a gritonear, a sobajarla, y también toda la oposición a tratar de callar esos gritos. Entonces se vuelve esto una romería que nadie entiende. Ella misma ha reclamado que cuando ella toma la palabra, el sonido del micrófono, que incluso ahorita estamos oyendo de fondo, baja muchísimo, y sí ha sido notorio. O bien se siente más bajo porque los gritos aquí se convierten en una cosa impresionante, pero ya la agarraron, ya es Margarita Zavala a la hora que los demás despiertan, Pepe. Pues muchas gracias por la información, Maru. No quisiera culminar esta colaboración tuya sin tener la información de lo que está pasando afuera de San Lázaro. Sabemos que hay diferentes grupos que están protestando por diferentes circunstancias, todas relacionadas con recortes presupuestales. Fíjate, Pepe, que todos los grupos que se están manifestando afuera son grupos que apoyan a la Cuarta Transformación. Hay un grupo de señores que a mí me da mucha pena, los utilizan, son señores de adultos mayores, ninguno tiene menos de 70 años, vienen con recursos que apenas si se ve que pueden llegar a este lugar, que apenas si pueden cargar una pancarta, y todas sus pancartas dicen apoyo a la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Son 50 personas apostadas sobre Congreso de la Unión, sobre la calle de Zapata, son personas que piden un presupuesto que no sea neoliberal, entonces también vienen apoyando a la 4T. Hay personas también que buscan a sus desaparecidos. Ya recordarás que el fideicomiso para la búsqueda de desaparecidos ha desaparecido y no ha habido el cumplimiento de promesas de que en la Fiscalía General de la República se abriría un rubro para apoyarlos. ¿Para qué? Para que las madres puedan viajar a los lugares donde se encuentran algunas fosas clandestinas
clandestinas. Es así que rodearon la Cámara cerca de las 11 de la mañana, aquí se citaron a las 9, empezó la sesión como 10:30, y a las 11 ya no había accesos ni de entrada ni de salida. Habló el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez, con ellos. ¿Por qué? Porque una de los grupos que se manifestaron son también mujeres que quieren respeto a los presupuestos para mujeres, son de estas que marchan en las calles con paliacates. En esta ocasión los usaron rojos y rociaron gas pimienta a uno de los diputados que quería entrar a fuerzas con su auto a uno de los accesos, y por ello se bloquearon todos los accesos. El diputado pues solo tuvo que lavarse los ojos para salir de esa molestia, y el presidente de la Cámara los atendió, les prometió recibirlos en otra fecha que no sea una aprobación presupuestal, y atenderán poco a poco sus demandas. Ya están abiertos todos los accesos de San Lázaro y ya se han retirado los manifestantes, que eran no más de medio centenar en cada una de las puertas. No bloqueaban el tránsito vehicular, Pepe. Pues muchas gracias por la crónica y la información, Maru Rojas. Vamos a quedar muy pendientes, velando la información. Aquí estamos, Pepe, a tus órdenes. Gracias, muchas gracias. Pues sí, dentro de los temas de protesta está el tema político, que es el tema del Instituto Nacional Electoral. Mire, de un presupuesto calculado en 7,088,000,000 de pesos, es decir, 7 millones de millones con 88,000 millones de pesos más, y recortes de 6,038 millones a poderes y órganos autónomos, al Poder Judicial, por ejemplo, a órganos autónomos, lo mencionaba Maru, la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto Electoral, en fin. Al INE le van a quitar 4,913 millones de pesos y al Poder Judicial 3,000 millones de pesos. Ante esto, el INE ha reiterado, lo decía ayer aquí Ciro Murayama, en una entrevista con Carlos Urdiales, decía, bueno, pues es que si no hay dinero, no vamos a poder llevar a cabo el ordenamiento de la consulta para la revocación de mandato. ¿Por qué? Porque hay que gastar en la instalación de casillas más de 160,000. Tienen que estar presente el Instituto Electoral como si fuera una elección presidencial. Nada más que esto, han dicho algunos columnistas, más bien parece una reelección presidencial. Pero en fin, como sea, no revocación sino ratificación, dicen otros, pero en fin, como sea, tiene que establecerse en todo el país como si fuera una elección presidencial, como fue en la elección del pasado 5 de junio, la llamada elección intermedia. Tiene que haber todo ese despliegue, y eso cuesta en capacitación, en materiales, que sería lo de menos, pero cuesta también en el desplazamiento, en los viáticos, y cuesta en la instalación de las casillas. Si le recortan tanto al instituto, ¿cómo el instituto va a cumplir su cometido? Bueno, pues sobre este asunto, hoy el secretario de Gobernación, desde Colima, acompañado al presidente de la República, les dijo con toda claridad que sí hay dinero, que los del INE no se hagan tarugos, que tienen fideicomisos. La información después de un corte, y también para comentarlo con el doctor Luis Carlos Ugalde. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Sí, mire, estaba sacando cuentas aquí en la mesa respecto al presupuesto solicitado por la Secretaría de Hacienda para el Instituto Nacional Electoral. Este era de 24,000 millones de pesos. Números redondos, no lo voy a meter en centavitos. Pues resulta que como viene ahora, lo que se está discutiendo, ya se aprobó en lo general, se está discutiendo en lo particular con los diputados en este momento de San Lázaro, es un recorte, un moche, una rasurada, una trasquilada de 4,913 millones de pesos menos. Es decir, 5,000 millones de pesos menos. Por eso, el presidente consejero del Instituto Electoral, quien estuvo la semana pasada con los señores diputados, alegaba como necesario ese presupuesto, lo solicitó pues para autorización, de manera que con eso se pueda pagar la revocación de mandato, la consulta de revocación de mandato programada, se dijo ayer, para el próximo 10 de abril. Bueno, pues es lo que ha reclamado Lorenzo Córdoba, y a esto le contesta hoy desde Colima el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Le dice, no, señores, no están en lo correcto, no está en riesgo
la realización de esta consulta popular, la primera consulta popular de acuerdo con los términos que establece la Constitución, no está en riesgo porque ustedes, los del Instituto Nacional Electoral, tienen dinero suficiente. ¿Por qué? Porque tienen fondos de fideicomisos como para invertir en este ejercicio, así que no se hagan. Lo dijo Adán Augusto. La Cámara de Diputados, tengo entendido que señala que el instituto sí dispone de ese dinero y que lo tiene en algunos fondos, en algunos fideicomisos. La situación es que el recorte o el no crecimiento presupuestal es del orden de los 5,000 millones de pesos, pero así hubo ajustes también en otros, en el proyecto de presupuestos hubo ajustes a los requerimientos de otros organismos autónomos. Pero no estaría en riesgo entonces la consulta por esos argumentos, ¿no? Pues nosotros consideramos que no está en riesgo el ejercicio de la consulta y de acuerdo al dictamen que ayer se votó en la Cámara de Diputados, tiene fondos en unos fideicomisos. Pues lo que dice el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. ¿Cuál es la respuesta del Instituto Nacional Electoral posterior a estos dichos del secretario de Gobernación, responsable de la política interior, hoy en Colima, en el contexto de la conferencia presidencial mañanera? Héctor Herrera, tú tienes la respuesta del INE. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto esta tarde. Efectivamente, luego de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, asegurara que el Instituto Nacional Electoral sí tiene esos recursos para organizar el proceso de revocación de mandato y que cuenta con el dinero suficiente en esos fideicomisos. El organismo autónomo dice, Pepe, que legalmente estos últimos no pueden ser utilizados para fines distintos, diferentes a los que fueron creados. De hecho, en una tarjeta informativa que incluso se difunde hoy en las redes sociales, el INE explica que al 1 de noviembre estos 3 fideicomisos de los que habla el secretario de Gobernación tienen un saldo de 1,343 billones de pesos, de los cuales pues prácticamente la mitad, un poco más, es decir, 626.15 billones de pesos ya se encuentran disponibles, es decir, están comprometidos. Explica Pepe Line que uno de estos fideicomisos se trata de el de pasivo laboral, en el que se tienen 527.57 billones de pesos, de los cuales 320 se van a erogar para el programa de retiro voluntario que tiene considerado el propio organismo. Otro de los fideicomisos, Pepe, es para la infraestructura inmobiliaria, y el organismo lo utiliza, dice, para la mejora de las instalaciones en todo el país. Ahí cuenta con 623.48 billones de pesos, de los cuales 381.3 pues también ya los tiene comprometidos. Y finalmente el organismo ciudadano indica que el tercer fideicomiso del que habla el secretario de Gobernación pues tiene que ver con el mejoramiento de módulos de atención ciudadana. Y lo que dice el INE es que se integra con recursos de diferentes convenios que tienen con instituciones financieras, precisamente para verificar los datos en todo el país. Este fideicomiso, de manera específica, Pepe, tiene 202.4 millones de pesos y ya 25.64 millones igualmente están comprometidos. De hecho, ayer el consejero presidente del INE, en la sesión del organismo, Lorenzo Córdoba, alertó que si se concretaba este recorte presupuestal, que de hecho estamos hablando, ya lo decías, prácticamente 5,000 millones de pesos a la institución, pues este proceso de organización de la revocación de mandato estaría en riesgo, así lo dijo, y pues insistía en este llamado a los legisladores allí en la Cámara de Diputados a asegurar o asumir, decía, su responsabilidad institucional. Así que sigue pues prácticamente esta confrontación en torno a este proceso electoral, que no es de alguna manera, Pepe, o de consulta popular, que también lo es, que de hecho hay que mencionarlo, ya lo has dicho tú, pero es la primera vez que se llevaría a cabo en nuestro país. Este es el reporte. Gracias, Héctor, gracias. Ahora el Instituto Electoral está viendo la posibilidad de recurrir a una controversia a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tendría
como máximo órgano del Poder Judicial, la última palabra en cuanto a todo este sainete. Muchas gracias, Héctor. Buena tarde. Buena tarde, Pepe. Un abrazo. Igualmente, un abrazo. Y Luis Carlos Ugalde, doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, una firma de análisis de riesgo político, colaborador en este espacio de noticias de Grupo Fórmula. Mucho tendrá que comentar. Él fue presidente consejero del Instituto Electoral hace ya varios años. Te saludo con mucho gusto, Luis Carlos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Está en riesgo la consulta. ¿Cómo ves el pleito entre el gobierno federal, el Instituto Electoral? ¿Te da la impresión de que desde el gobierno federal quieren apretar al INE hasta ahorcarlo o desaparecerlo? ¿No se está haciendo el harakiri Morena? Sí, Pepe, yo creo que el presidente López Obrador quiere debilitarlo, quiere arrinconarlo, quiere denostarlo, quiere colapsarlo. Y esto lo ha querido desde hace mucho tiempo, incluso antes de ser presidente. Tiene una enemistad histórica con el instituto y ahora como presidente quiere modificar su composición, probablemente no tenga los votos y entonces lo quiere ahorcar presupuestariamente, bajo estigmas y bajo información incorrecta. Esto que dijo el secretario de Gobernación hoy retrata la visión que hay desde el gobierno de que si hay fideicomisos te los puedes gastar. Bueno, eso es lo que hizo este gobierno, gastarse fideicomisos de cultura, de ciencia y de otras cosas. Y lo que el gobierno no entiende es que estos fideicomisos son gestados en las instituciones justamente para la previsión de el pasivo laboral, de mejoramiento de instalaciones, de inversión en infraestructura. Entonces, este argumento de que ahí tienen dinero guardado, pues es un argumento incorrecto, inexacto. Porque entonces estarían dañando las prerrogativas de los trabajadores que se van a retirar o otros compromisos del INE. Entonces, ¿qué va a pasar, Pepe? Yo veo esta secuencia de hechos en las próximas semanas. Primero, se ratifica el recorte al instituto, que es más o menos el 24% de su gasto operativo. Ojo. Hay que quitar los 5,000 millones de los partidos políticos para saber que el impacto real es del 25%, es el más alto que se ha hecho en su historia. Segundo, el INE va a interponer una controversia constitucional ante la Corte porque un poder público le impide a un órgano autónomo cumplir con su mandato constitucional. Tercero, la Corte definirá en su momento. Y aquí creo yo que la Corte hará un cálculo político porque la misma Corte le están recortando 3,000 millones y seguramente en la Corte habrá ministros que dirán no queremos enfrentarnos con el gobierno, esta decisión no es tan relevante, déjala pasar. Eso me preocupa y puede ser el caso. Imaginemos que la Corte ratifica que el INE sí puede organizar la consulta a pesar del recorte. Entonces, la variable que va a usar el INE para ajustar su presupuesto será, primero, tomar recursos de algunas otras funciones, pero sobre todo va a tener que reducir el número de casillas que instale. Según la ley, tiene que hacerlo con criterios análogos a si fuera una elección nacional. La última, la del mes de junio, consistió en 162,000 casillas. Pero como no hay dinero para 162,000 casillas, el INE tendrá que reducir el número, digamos, a la mitad. Entonces va a haber menos casillas, por lo tanto va a haber menos votos y por lo tanto al final entonces López Obrador va a arguir que el INE bloqueó la consulta y que por eso no participó la gente necesaria para que esta fuera vinculante o legal. Al final del día habremos gastado dinero, habremos gastado saliva, habrá habido mayor conflicto y en realidad se habrá tratado no de un derecho ciudadano para quitar a un presidente que se le ha perdido la confianza, sino como ha quedado muy claro, Pepe, de un ejercicio de propaganda, de polarización, de desgaste institucional y esto me parece que es una mala noticia para el país. Creo que queda claro y tocas el punto clave. Si no se puede llevar a cabo la consulta ciudadana en los términos que marca la Constitución, con la instalación de todos los recursos como en una elección nacional, pues entonces el presidente y su gobierno dirán, el INE fue el que lo impidió. ¿Por qué? Porque no quiso llevarlo a cabo. Claro, el INE no está obligado a lo imposible. Y en ese momento se condena al instituto y se le acaba, lo van a rostizar, lo van a chamuscar. Y entonces esto abre el camino para que
el Instituto Electoral se transforme y que el gobierno se haga cargo de los futuros procesos electorales. ¿Iría por ahí el análisis? Yo no creo que esta conclusión tan dramática que planteas se vaya a materializar por dos razones. La primera es que esta rostización o esta quemazón no es tan fácil que se materialice porque el instituto tiene una alta confianza de la gente, más alta que el presidente. O sea, a mí no me queda tan claro que en esta la vaya a ganar el presidente tan fácil, primer tema. Y segundo tema es que el gobierno no tiene los votos para poder cambiar al INE o eliminarlo. De hecho, Maru, tu reportera, hace rato leyó un número mágico que es muy importante que tengamos en mente. El número de votos en lo general a favor del proyecto de presupuesto fue de 274. 274 es el número de votos de la coalición del gobierno. Está ese número a 56 votos de los 334 que se requieren para modificar la Constitución. Esos 56 votos que hoy se mostraron que no tiene el gobierno son también los que le faltarían para poder cambiar al INE, porque requieres modificar la Constitución. Entonces, ¿va a haber conflicto? ¿Va a haber debilitamiento? Sí, pero yo creo que no se va a materializar en eliminar o cambiar a los consejeros. Y de hecho, Pepe, creo que lo que ocurrió el viernes pasado en la comparecencia de Lorenzo Córdoba, que fue tan claro el intento de denuesto, de show, de insultos, en donde Lorenzo Córdoba salió bien librado. Más lo de hoy, creo que esos dos elementos están agotando el discurso retórico de que hay que cambiar al INE y están demostrando que lo que hay es una suerte de rabia, coraje, interés partidista, y creo que esto está debilitando el ímpetu que traía López Obrador de modificar el INE, o al menos creo que reduce las posibilidades políticas y emocionales para que esto tenga resonancia entre algunos legisladores de oposición, por lo cual yo no creo que al final vaya a acabar con un debilitamiento o eliminación del INE. Te agradecemos mucho el análisis, Luis Carlos Ugalde, vaya que conoces el tema. Muchas gracias, Pepe. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. El doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, empresa de análisis de riesgo político y desde luego colaborador en este espacio de noticias de Grupo Fórmula. Después de corte, comentaremos con usted lo que ha ocurrido por parte del presidente de la República y los funcionarios responsables de la salud pública federal. Estamos hablando del secretario de Salud, Jorge Alcocer, y del director del Bienestar, del Instituto Nacional del Bienestar. ¿Por qué? Pues porque los llamó la atención. Dijo, no es un regaño. No, pues entonces, ¿qué es? Porque resulta que no están dando el ancho para distribuir los medicamentos que hacen falta a las personas que lo reclaman. Un tema tremendamente sensible para todo el país. Permítame una pausa y por supuesto le informo todos los detalles. Todas las voces. Ayer el presidente de la República, le recuerdo, echó a andar pues el plan de apoyo a Colima. Lo hizo precisamente en la capital de ese estado de la República. Y ahí, en ese contexto, urgió a Juan Antonio Ferrer, el titular del Instituto de la Salud para el Bienestar, el INSABI, y a Jorge Alcocer, el secretario de Salud Federal, a velar por el tema de los medicamentos en el país para frenar el desabasto, y demandó que no haya excusa pública para desatender este problema. Pero ya tenemos que terminar de resolver el problema del abasto de los medicamentos. Esto es para Juan Ferrer, esto es para el doctor Alcocer. Yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo. No podemos dormir tranquilos si no hay medicamentos para atender a enfermos. Insistió el presidente que ya no debe existir ese problema, porque ya se terminó la corrupción que imperaba en el rumbo de las farmacéuticas, en fin, que tenían ganancias ilícitas y demás. Bueno, pues esta mañana, también en Colima, el presidente insistió en que no debe haber esas excusas para no dar los medicamentos solicitados con urgencia, demandados, exigidos por la población. Entonces, no debe de haber
ninguna excusa para tener todos los medicamentos gratuitos, porque nos alcanza para entregar medicamentos gratuitos a todo el pueblo con el mismo presupuesto de antes, porque era muchísimo lo que se robaban. Entonces es un asunto de eficiencia, de aplicarnos, que no falten los medicamentos. Y es un compromiso y vamos a seguir y vamos a seguir. Ya saben, yo soy perseverante, soy terco, no se me olvidan las cosas. Es un compromiso que tenemos y lo vamos a cumplir. Entonces, eso fue lo de ayer. Y dijo, ayer yo no quise, no era un regaño, pero sí era un señalamiento, un subrayado, precisamente a las funciones que desempeñan Juan Antonio Ferrer en el INSABI y al secretario Alcocer en Salud. Bueno, tras este llamado presidencial insistente a resolver el problema por el desabasto de medicamentos de toda índole, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, dijo que es una obligación del Estado garantizar el acceso a la salud. Yo lo celebro, qué bueno, es una obligación del Estado, es constitucional el derecho que tienen las y los mexicanos a la salud y qué bueno que así sea. Incluso ahora estamos incrementando, parte de los ajustes fue incrementar los recursos al sector salud. Yo lo veo muy bien y qué bueno que lo haya hecho. ¿Y si no, que no den cabeza? Pues si no cumple en cualquier lugar, quien no da resultados en cualquier empresa pública, privada, social, familiar, si no da unos resultados, pues uno se va. Bueno, esto dijo el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y el presidente del Senado también avaló un punto de acuerdo de la Comisión de Salud para que el sector salud garantice el abasto de medicamentos y de vacunas. ¿Qué dice a todo esto la oposición? ¿Qué dicen los partidos de oposición sobre los señalamientos presidenciales, Carlos Urdiales? Nos transmitía Maru Rojas, Pepe, lo que algunos diputados de oposición han fijado en tribuna, precisamente discutiendo el presupuesto, y han dicho, pues justo para que le hagan caso a su jefe, el presidente de la República, podrían recortar programas de apoyo al béisbol, por citar uno de ellos con mucha puntualidad. También dijeron los panistas, por ejemplo, que después de que el presidente regañó, porque así es la lectura y esa es la versión final que queda, la impronta al secretario de Salud, Jorge Alcocer, pues tiene que hacer algo la Secretaría para acabar con esto que durante 3 años, por lo menos, estuvieron negando. Y en el Senado de la República, Pepe, pues la oposición también aplaudió el reconocimiento que hace el presidente del desabasto de medicamentos y exigieron que se disculpe públicamente el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, por haber llamado durante todo este tiempo en los reclamos de desabasto que eso era un complot, que habían golpistas, y así les llamó López-Gatell a aquellos que exigían medicamentos oncológicos pediátricos, por ejemplo, y que está en la memoria, en el imaginario colectivo muy fresco. Esas son las reacciones, Pepe, tanto en Cámara de Diputados, que se dan tiempo en medio de la discusión del presupuesto, y en el Senado de la República, desde la oposición, las posturas luego de este reconocimiento tácito del presidente, el enojo, la molestia, por lo que dijo, ya no hay excusas, pero ya no quiere hablar, ya no quiere escuchar hablar de que faltan medicinas gratis en el sector público. Pepe. Gracias, Carlos. Pues está en la línea telefónica en este momento el doctor Javier Tello. Él es médico cirujano, analista en materia de políticas de salud. Doctor Javier Tello, gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Pepe. ¿Cómo estás? Qué gusto. Gracias. El gusto es nuestro contar con tu opinión. El presidente finalmente, después de 3 años prácticamente, reconoce el desabasto de medicamentos. Es la primera lectura, ¿no crees? Bueno, sí, es la primera lectura porque finalmente lo dijo el presidente y no hay manera de que no lo diga, aunque por cierto algún regaño se quiso quitar de la transcripción oficial de lo que dijo ayer, pero es una anécdota nada más. Mi lectura es distinta, Pepe. El presidente no es que reconozca o quiera poner una solución, lo dijo ayer, ya no quiere escuchar. Creo que eso es lo que le molesta, seguir escuchando que hay un problema. No le interesa o no nos hace ver que quiera tener atendidos a los niños con cáncer o a las personas que necesitan algún elemento quirúrgico o las personas que tienen diabetes. No, nada de eso. Lo que no
quiere ya es escuchar. Es un problema que le ha convertido ya no en el zapato, sino en una verdadera roca que trae ahí. Y creo que fue precisamente por lo que explotó, porque tampoco podemos olvidar cómo fueron las cosas, contra Juan Ferrer y contra el doctor Alcocer. Lamentablemente, la lectura que le quiere dar y como lo está manejando, lo que nos dice es que sigue sin entender la base del problema. El presidente no entiende prácticamente de qué se trata el abasto de medicamentos. Número uno, la destrucción del sistema de abasto y el desmantelamiento de las cadenas de distribución es lo que nos tiene así. No es una cuestión de presupuesto. Cuando el presidente dice es que ya está el presupuesto y está el dinero disponible, no es una cuestión, puede tener el dinero en la mano. Pero, Pepe, en este momento no hay cómo hacer las compras porque desmantelaron el sistema de licitaciones. Se están haciendo, cada una de las instituciones está haciendo compras de maneras heroicas, independientes, están haciendo asignaciones directas con proveedores no transparentes. Estamos completamente al revés de lo que querían tener. Decían que iban a acabar con una corrupción que, por cierto, no se ha probado, pero ahora resulta que no hay manera de transparentar cómo son las compras. Estamos comprando a precios mucho más caros y estamos comprando lo poco que hay. Entonces, no es una cuestión de presupuesto, es una cuestión de que desmantelaron el sistema de abasto y quien lo desmanteló fue precisamente la instrucción gubernamental de buscar ahorros por alguna parte y por ello tenemos ahora el adefesio que tenemos y seguimos hoy. Seguramente la parte más icónica, Pepe, es del discurso de ayer y de lo que, bueno, hoy intentó medio enmendar, seguramente porque a Juan Ferrer y al doctor Alcocer no les gustó mucho el tono, pero de cualquier manera la parte más icónica es que finalmente el presidente dice hay un problema. Bueno, ahora ¿cómo lo van a resolver? Perdón, no es una cuestión de dinero, es que el aparato mismo de compras está desmantelado. Es en la cadena de abasto de medicamentos que el nuevo gobierno, el gobierno pues de la Cuarta Transformación, rompió, alegando que como se hacían anteriormente, era una forma de generar robos, latrocinio, en fin, la actuación ilícita de las empresas farmacéuticas que se dedicaban justamente a proveer al gobierno. Él quiso cortar de tajo sin antes haber probado un esquema. Yo recuerdo muy bien que todo esto cayó en manos de la entonces oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Raquel Buenrostro, hoy la titular del sistema de administración tributaria. Era desde la Secretaría de Hacienda donde se estaba concentrando toda la compra de medicamentos, pero no se había preparado una cadena apropiada para lograr todo esto y no fue tan sencillo. La prueba está en que van 3 años en que ha habido desabasto manifiesto y lo dicen no los observadores políticos, no, lo dicen quienes lo sufren, los padres de niños con cáncer, los enfermos de diabetes, los enfermos de VIH que no tienen retrovirales, los enfermos, de diabetes que no tienen insulina, los enfermos de VIH que no tienen retrovirales, en fin. No, dice el presidente, hay medicamentos, hay dinero para comprarlos. Pues sí, pero la gente no los recibe. Tienes completamente toda la razón. Y no lo recibe, te digo, porque fueron varias cosas. Primero que nada, la intención completa de un supuesto combate a la corrupción, que en realidad lo que estaba buscando era generar ahorros. Por eso, en el momento en que se sentaron por primera vez a tratar de entender la cadena de distribución y de abasto, se dieron cuenta, por ejemplo, solo para ponerte un ejemplo, que existían los distribuidores y ellos pensaron que cortando a los distribuidores iban a tener un 30% de ahorros sobre el presupuesto. Ahorros que iban a regresar a las arcas de la nación, a lo que tú me quieras decir, pero que finalmente iban a tener eso. Y no, lo que pasa es que se quedaron sin la manera de distribuir los medicamentos, empezaron a querer establecer un sistema de compras en una primera licitación, aquella fallidísima licitación de mediados del 2019, en que les daban muy poco tiempo de respuesta a los proveedores, en el que les estaban castigando los precios y obviamente pues esto no nos llevó a nada. Y
Vaya, lo que ha sucedido es que esto, dicen que se ha politizado. Bueno, ¿cómo no se va a politizar si son los actores políticos quienes lo están manejando? Pero lo que realmente duele, Pepe, es esto que estaba comentando tu compañero hace un momento, ¿no? Es escuchar palabras tan absurdas como la de Hugo López-Gatell, que es infame, el tipo de comentarios que han llegado a decir que esto es una mafia, que esto tiene intereses golpistas y todo, para que finalmente acabe el presidente reconociendo, como sea, que hay un problema. Bueno, ahora se tienen que dar a la tarea de solucionar el problema y te tengo muy malas noticias. No va a ser fácil y va a tomar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque en el mundo, en donde quieras, el poder crear un proceso de adquisición, de licitación que sea transparente, que tenga controles de calidad y que puedas negociar precios y que estos proveedores puedan responderte con los volúmenes que hoy faltan en México, toma meses, muchos meses. Dramático tu pronóstico, tu diagnóstico, doctor, sobre la realidad, independientemente de que al presidente no le gusta seguir escuchando que hay desabasto de medicamentos. Un asunto complejo de resolver, pero muy sensible respecto a la necesidad y la urgencia de sectores muy importantes de la población, ¿no crees? Absolutamente. Y mira, aquí hay una cosa que a mí realmente me gustaría entender, ¿no? La primera promesa presidencial respecto al sector salud es que íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca, los países nórdicos, y que donde todo es gratuito. Por cierto, no es gratuito en los países nórdicos, pero esa es otra historia. Pero bueno, la gratuidad, modificaron el artículo 4 de la Constitución para decir que el acceso a la salud era un derecho y que sería gratuita conjuntamente con el bienestar. Bendita palabra, pero la pusieron en la Constitución. Bueno, el hecho de poner y de querer hacerlo no te garantiza que tengas los sistemas para hacerlo. Qué bueno que quieren dar todos los medicamentos gratuitos, en el entendido de que nada es gratis, pero no, eso no te garantiza que sepas cómo hacerlo. Si querías hacerlo, por lo menos hubieras tratado de ayudarte a lograrlo. Pero hiciste una promesa de gratuidad, quitaste un seguro popular y desmantelaste un sistema de abasto. No combinan las cosas. Yo te prometo un regalo, pero ahora resulta que no tengo cómo írtelo a comprar ni cómo dártelo. Es absurdo, ¿sí? Claramente, Javier, te agradecemos muchísimo el haber respondido a nuestra invitación para tener también tu punto de vista como un analista de las políticas de la salud. Estoy a tus órdenes, te mando un abrazo, Pepe. Otro muy fuerte, gracias, doctor Javier Tello, médico cirujano, le digo, analista en materia de políticas de salud. Hablando de salud, mala la salud de la actriz Carmen Salinas. Le tengo la información después de un corte. Están por darnos a conocer un informe médico del estado que guarda en este momento Carmen Salinas, quien ingresó de emergencia anoche a un hospital de la Ciudad de México, víctima de un infarto cerebral. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué les pareció? La actriz Carmen Salinas está en estado de coma. Su familia dio a conocer que Carmen Salinas está grave después de haber sido hospitalizada de emergencia en la Ciudad de México. Erika de la Luz, reportera de Grupo Fórmula Noticias, está justamente muy al pendiente en el hospital donde desde anoche fue internada Carmen Salinas. Erika, ¿cómo van las cosas? Habían prometido a las 7 de la noche un informe del estado médico de Carmen Salinas en coma, tengo entendido todavía. Adelante, Erika. Así es, muy buenas noches, Pepe. Como bien lo comentas, nos encontramos en un hospital en la colonia Roma, en la Ciudad de México, donde hace unos momentos los familiares de Carmen Salinas pues ya salieron justo a comentarnos que el estado de salud de ella es delicado. Ahorita se encuentran esperando pues la llegada de un neurólogo. Por la mañana ellos también nos comentaban pues cómo fue que surgió esto. Ellos nos decían que ella estaba en su domicilio, acababa de cenar, ella estaba viendo la novela y pues de repente sufrió un desmayo. ¿Qué fue lo que pasó después de este desmayo?
llamaron al 911, de inmediato llegó una ambulancia que la trajo a este hospital. Pero veamos qué fue lo que nos comentaron. El diagnóstico es un derrame cerebral en la parte del tallo y estamos esperando a su hija y sus familiares y seguir cómo progresa. Vamos a ver cómo va progresando. Si está con respiración asistida, está con un ventilador. Es la única parte que está asistida. Lo demás, como les dije, funciona por sí mismo. El diagnóstico es delicado. En su casa ella, como siempre lo ha hecho, imparable, trabajando con todas las ganas, y cenó, vio su telenovela y de pronto nos llamaron que estaba pues desmayada. Está en el Hospital Star Médica, bien decías, en la colonia Roma. Desde temprano se diagnosticó un derrame cerebral en la parte del tallo cerebral, por lo que Carmen Salinas está en coma y con respiración asistida. Es lo que ha reiterado justamente la familiar a la que acabas tú de entrevistar, Erika. Estamos contigo, seguimos contigo, Erika de la Luz. Así es, justo nos comentaban que sus órganos funcionan totalmente en orden. Lo único que ella tiene asistencia es para la respiración. El único medicamento que se le ha dado es para el dolor. Hasta ahorita lo único que ellos esperan es la llegada de un neurólogo, al parecer militar. Veamos qué fue lo que nos dijo su sobrino y también asistente. Tuvo un desmayo. Estábamos viendo su novela y cenando porque veníamos de una grabación. Ella estaba muy feliz. Estaba con anterioridad. Llegó muy rápido al 911 y fue en cuestión de minutos que llegó la ambulancia y nos la trajimos para acá. Sí, Erika, pues lo que acaba de decir el asistente, que además es pariente de Carmen Salinas. Vamos a seguir pendientes de la evolución en la salud de Carmen, de la querida, muy querida Carmen Salinas. Ella siempre ha sido fanática, ferviente, irremediable de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Bueno, pues hoy, en homenaje, las Chivas Rayadas del Guadalajara en su cuenta de redes sociales ha puesto un llamado muy, muy cariñoso para Carmen Salinas, y dice el tuit: la familia rojiblanca está contigo, mucha fuerza para salir adelante, Carmen Salinas, fuerza Carmelita. Se puede leer en el Twitter del club. Gustavo Briones, dime Carlos, es que no te alcanzo a leer. Gustavo Briones es el sobrino de Carmen Salinas. Gustavo, gracias por aceptar la llamada. Buenas noches. Buenas noches, señor. A sus órdenes. Gracias, Gustavo. ¿Cómo va Carmen Salinas en este momento? Nos dice que está en estado de coma y con respiración asistida. Así es, señor. Está en estado de coma natural. No tiene medicamentos, no son necesarios más que para el dolor, pero no le están metiendo ningún medicamento. El respirador asistido es para ayudarla. Sí puede respirar por sí misma, pero me dicen que es para darle un empujoncito, ya que también sufría ella de un ligero problema en uno de sus pulmones desde hace ya algunos años. ¿Cuál es el pronóstico de los médicos respecto a este problema cerebral, a este derrame cerebral? Pues los doctores me dijeron que la tienen que tener en observación 48 horas. Ahorita no ha habido ninguna mejoría desde anoche que le ingresamos, no ha habido ninguna mejoría y siguen en el coma. No, obviamente no se ha podido comunicar directamente con ella. Estamos todos muy al pendiente. Hay muchas muestras de cariño, de solidaridad, deseos de fuerza para que Carmen Salinas supere este episodio sin duda complicado y grave. Hay esperanzas, Gustavo. Pues los doctores nos dicen que hay milagros y que pidamos mucho a Dios, y Dios pues es el que tiene la última palabra, señor. Yo acabo de entrar a verla hace una hora
platiqué con ella, le hablaba y le pregunté al doctor, ¿me escucha, doctor? Me dijo, el oído es lo último que se pierde, el oído es muy fuerte. Y le empecé a hablar y vi cómo movió un poquito su barbilla, y pues le hice ver todas las muestras de cariño de toda la gente que me ha hablado y la gente que está aquí afuera y todo, señor. Sí, desde temprano mucha gente, en cuanto supo de esta información, simpatizantes, admiradores, en fin, seguidores de Carmen, con una larguísima trayectoria en el mundo del teatro, de la televisión, sobre todo, del cine, pues obviamente no es un personaje anónimo, sino todo lo contrario, está muy cerca del corazón de muchos de nosotros, en el mundo del espectáculo también, empresaria, indiscutible, exitosísima. Deseamos lo mejor para Carmen Salinas, de acuerdo con las circunstancias en este momento. Gustavo, ánimo, fuerza. Las Chivas Rayadas del Guadalajara ya le mandaron un estimulante saludo esperanzador a la querida Carmen Salinas. Ojalá ella se pueda enterar. Gracias, señor. Yo se lo haré saber en cuanto entre a verla. Muchas gracias, Gustavo Briones. Hasta gracias, pronto, señor. Gustavo Briones. Gracias. Hasta luego. Sobrino de Carmen Salinas, informándonos cuál es la situación que prevalece en este momento con doña Carmen Salinas, la admirada Carmen Salinas. ¿Qué está pasando con el caso Ocaña? Leopoldo Espejel, estamos en línea contigo. Tengo entendido que suspendieron a 3 policías implicados en la persecución y supuesto robo de pertenencias de Octavio Ocaña. Te escuchamos, adelante. Gracias, Pepe. Muy buenas noches. Efectivamente, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Cuautitlán Izcalli confirmó la suspensión de 3 elementos de esa corporación relacionados con el caso del actor Octavio Ocaña. En un comunicado, Pepe, el comisario Rodrigo Hernández García, titular de la corporación, señaló que se trata de los 2 policías que participaron en la persecución de Octavio Ocaña y tuvieron el primer contacto con el actor ya lesionado en el lugar de los hechos, además de una mujer policía señalada por la familia Ocaña por el presunto robo de una cadena y el celular que llevaba cuando estaba agonizando tras la persecución. Precisamente esta mujer policía es la que ha sido reiteradamente señalada como la responsable de haber difundido en días pasados, luego de ocurrido la muerte de Octavio Ocaña, de haber difundido escenas donde se le ve a él consumiendo un polvo blanco y disparando un arma. Sí, Pepe, fíjate que sí, es lo que está investigando la Fiscalía, de dónde provinieron esos videos. Hay mucha especulación en torno al supuesto teléfono celular del actor que no habría aparecido. Sin embargo, fíjate que en una tarjeta informativa la Fiscalía dijo que entregó todas las pertenencias del actor a su familia y que aparentemente no había faltantes. Sin embargo, Pepe, pues hay que recordar que todo esto se originó tras la persecución de Octavio Ocaña, de 22 años de edad, que culminó cuando chocó su camioneta tipo Jeep contra un muro de contención al perder el control de la unidad y accionar accidentalmente, de acuerdo con las conclusiones de la Fiscalía Mexiquense, el arma que empuñaba, provocándose la muerte el pasado 29 de octubre en la autopista Chamapa-Lechería. Además, Pepe, el jefe de la policía de Cuautitlán Izcalli, quien reiteradamente ha defendido la actuación de sus elementos al sostener que su actuación estuvo apegada al protocolo policial, también puntualizó que la mujer policía que es señalada, Pepe, a través de las redes sociales como responsable del robo de las pertenencias del actor, nunca estuvo presente en un lugar de los hechos y dice que quizás el error que cometió es haber compartido un video del dominio público desde su cuenta personal de Facebook. Estos elementos, Pepe, de la Policía Municipal de Cuautitlán Izcalli estarán separados de sus cargos mientras se llevan a cabo las investigaciones que realiza la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y por su parte también la Comisión de Honor y Justicia de esa corporación. También, Pepe, se dio tiempo el jefe policíaco a abordar el caso de abuso policial por parte de policías de Cuautitlán Izcalli en contra de un hombre de la tercera edad, ocurrido en la autopista México-Querétaro, cuyas imágenes se han hecho virales en redes sociales, y argumentó, Pepe, que el hecho ocurrió en agosto pasado en un acto que él calificó como justificado porque el hombre acompañaba a 2 sujetos que habrían golpeado antes a un policía al que presuntamente le habían quitado un reloj. Sin embargo, Pepe, pues esto todavía va a dar mucho más de qué hablar porque todavía
pues la Fiscalía Mexiquense llevó a cabo la semana pasada la primera reunión con la familia, donde entregó la carpeta de investigación totalmente abierta para su análisis, e incluso Pepe van a aceptar todas las sugerencias de peritos independientes. Pepe, vamos a estar muy pendientes del desarrollo de estas investigaciones. Claro, hay un enorme interés, toda vez que el padre de Octavio Ocaña, Octavio Pérez, tabasqueño, ha dicho: le voy a pedir ayuda al presidente de la República, mi paisano, para que se llegue al fondo de las cosas, porque según el padre del actor, fue asesinado por policías y no los hechos ocurrieron como originalmente la Fiscalía de Justicia del Estado de México había informado, respecto a que Octavio Ocaña se había dado un tiro en la cabeza de manera accidental porque llevaba un arma. El padre nos dijo, recuerdo muy bien la entrevista hace una semana más o menos, nos decía: no, es que la bala que mató a mi hijo no corresponde, el calibre de la bala no corresponde al arma que tenía mi hijo. Al parecer fueron los policías los que lo mataron, por eso exijo que vayan a fondo. Será puesto mucho interés a este caso, no me cabe la menor duda. Estaremos atentos, Leopoldo, a cualquier novedad. Por supuesto, Pepe, estamos atentos y pendientes, Pepe. Atentos y pendientes, por supuesto. Y vamos ahora con Juan Antonio Jiménez. Juan Antonio, ya se emitió la ficha roja para que se busque en 192 países a Carlos Treviño, quien fue director de Petróleos Mexicanos, quien está acusado o señalado por Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex también, de haber incurrido en un acto ilegítimo, en un acto de ilegalidad, al haber manejado dinero de procedencia ilícita. Estamos contigo, Juan Antonio. Adelante, buenas noches. Gracias, Pepe. Muy buenas noches. La Organización Internacional de la Policía Criminal, la Interpol, emitió la ficha roja para localizar y detener al exdirector de Petróleos Mexicanos, Carlos Alberto Treviño Medina, por lo que ya es buscado, como bien lo señalabas, en 192 países. El exservidor público cuenta con una orden de aprehensión luego de que su sucesor, Emilio Lozoya, lo denunciara por presuntamente haber recibido un soborno de 4 millones de pesos por aprobar la reforma energética en el sexenio pasado. Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al Penal de Máxima Seguridad del Altiplano en el Estado de México ordenó la aprehensión de Treviño Medina por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía General de la República pidió declararlo sustraído de la justicia porque no se presentó el 24 de agosto de este año a la audiencia donde iba a ser imputado. De acuerdo con sus abogados, Carlos Treviño abandonó el país el pasado 6 de septiembre en un vuelo privado a bordo de la aeronave con matrícula XA y ZA desde el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, con destino a la ciudad de Houston, en Texas, en los Estados Unidos. Pepe, el reporte. Gracias, Juan Antonio Jiménez. También tenemos entendido que fue detenido un presunto implicado en la matanza de Bavispe, Sonora, que terminó con la vida de 9 personas, 3 mujeres adultas y 6 niños. Esto fue hace 2 años, el 4 de noviembre del año 2019. Así es, Pepe. En ese sentido, fuerzas federales detuvieron en Chihuahua a Ricardo Alberto, mejor conocido como el Coma Bravo, a quien se le relaciona con el ataque contra integrantes de la familia Levarón. La aprehensión de esta persona se dio durante un cateo realizado en un inmueble localizado en la colonia Juan José Salas, en el municipio de Nuevas Casas Grandes de dicha entidad. Al momento de su detención, al Coma Bravo le aseguraron un arma de fuego corta y otra larga, así como diversas dosis de marihuana, de cocaína y de cristal. El detenido, por su presunta participación en el asesinato de los miembros de la familia Levarón y lo asegurado, ya fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, en donde en las próximas horas se va a definir su situación jurídica. Pepe, el reporte. Completo y copeteado. Gracias, Juan Antonio Jiménez. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Carlos Urdiales, tú tienes información de hechos violentos ocurridos en Zacatecas. Adelante, Carlos. Se cortó la comunicación con Omar Hernández, Pepe, pero sí, efectivamente, el director de la Policía Municipal de Loreto, en Zacatecas, junto con 2 agentes, están reportados como desaparecidos desde la madrugada de este lunes, hace ya
3 días prácticamente, cuando fueron privados de su libertad por un grupo armado. Esto es lo que se está confirmando el día de hoy. En un minuto más recuperaremos la comunicación con Omar Hernández, periodista de Fórmula Zacatecas. Mientras tanto, informo que la Fiscalía de Justicia del Estado, a través de su dirección de comunicación, confirmó existe denuncia por la desaparición del director de Seguridad Pública Municipal de Loreto, junto con 2 agentes, por lo que se abre una carpeta de investigación. Las líneas, bueno, son diversas y por la secrecía o el sigilo de la investigación, Pepe, pues no se dan a conocer más detalles. Pero esto es lo que está ocurriendo en Zacatecas y además, y ya con esto terminamos, Pepe, en otro hecho violento, policías estatales fueron atacados el día de ayer, miércoles, por civiles armados en el municipio de Villa García, allá en Zacatecas, cuando estaban realizando un operativo de búsqueda de los policías plagiados. Así es que mal y de malas la situación allá en términos de seguridad en Zacatecas, donde David Monreal, Pepe, pues ha tenido un inicio de gobierno significadamente marcado ya por la inseguridad y también por hechos violentos como el que estamos narrando, Pepe. No es mal y de malas, Carlos, es mal y de peores. Así Gracias por la información. Vamos a una pausa muy breve, volvemos con usted para informarle que por primera vez en 98 años, una mujer se va a encargar del Comité Olímpico Mexicano. Hablo de Marijose Alcalá y también tendremos contacto con el maestro Alfonso Zárate. Quiere comentar el papel que jugó México con su presidente de la República en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Aquí se escuchan todas las noticias y todas las voces. Doctor Javier Tello, médico cirujano, le digo, analista en materia de políticas de salud. No va a ser fácil y va a tomar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque en el mundo, en donde quieras, el poder crear un proceso de adquisición, de licitación que sea transparente, que tenga controles de calidad y que puedas negociar precios y que estos proveedores puedan responderte con los volúmenes que hoy faltan en México, toma meses, mucho. A todo el mundo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Permítame un enlace en este momento con el maestro Alfonso Zárate, periodista. Él escribe su columna Los usos del poder en el diario Excelsior, la publica, todos los jueves. Perdón, me vino una tos ahí de repente. Él también es presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario. Es una firma especializada en estrategia y comunicación política. Y con el maestro Zárate queremos conversar acerca de la lectura que él le puede dar a la presencia del presidente de la República este lunes pasado en el contexto del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, donde dirigió un mensaje hacia la fraternidad universal y a la unión de todos los países poderosos para financiar el gasto de los 750 millones de seres humanos que viven con escasísimos recursos. Un discurso que ha tenido muchas lecturas. Desde luego, entre los seguidores y aduladores del presidente de la República, bueno, pues está el tema de que lo catalogan, lo mencionan a él como un hombre de Estado a nivel planetario. Sin embargo, ha habido agudos críticos, y no solamente nacionales, sino también internacionales, quienes señalan que el presidente de la República, para empezar, se equivocó de ventanilla al hacer este mensaje de buena voluntad ante el mundo en el seno de un Consejo de Seguridad donde lo que se debate son los grandes temas precisamente de las guerras y de cómo prevenirlas. Alfonso Zárate, buenas noches. ¿Qué lectura le das tú a todo esto? ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Bueno, yo creo que lo primero que habría que decir es que hay una realidad lacerante en el mundo que no puede ser ignorada, la enorme pobreza que persiste en anchas regiones que durante estos tiempos de pandemia se ha traducido en el desamparo y en la muerte. El egoísmo de las farmacéuticas y de los gobiernos más ricos es una vergüenza para la humanidad y el presidente, creo yo, acierta al denunciarlo. Sin embargo, también creo que falla en varios sentidos. El primero, falla al llevar sus propuestas al espacio equivocado.
Ya lo aclararon los representantes de la Federación Rusa y de China. El Consejo de Seguridad no es el espacio para una propuesta candorosa de un Estado mundial de fraternidad y bienestar. En segundo lugar está el tema de las incongruencias. Destaco dos. El presidente dijo: no vengo a hablar de seguridad como sinónimo de poderío militar ni como argumento para el empleo de la fuerza contra nadie. Solo le faltó decir, Pepe, pues que propone su estrategia de abrazos no balazos. Pero yo me preguntaría cómo puede denunciar que el poderío militar no es la fórmula para garantizar la seguridad cuando en México los últimos 3 años se ha dedicado obsesivamente a empoderar a los militares. Y otra incongruencia: ¿por qué propone que los ricos aporten parte de sus fortunas para aliviar la pobreza de 700 millones de seres humanos, de los cuales, por cierto, 50 millones están en México, cuando se negó a promover una reforma fiscal que permitiera gravar más a los que más tienen? Tercero, fiel a su espejo diario, López Obrador no acudió a Nueva York a hablarle a los representantes de otras naciones, sino a su clientela en México, es decir, trasladó sus conferencias mañaneras al Consejo de Seguridad de la ONU con 2 de sus propuestas muy repetidas: un programa Sembrando Vida Universal y monederos electrónicos para repartir dinero a los más pobres, quizá administrados por el Banco Mundial o por el Fondo Monetario Internacional. Y como lo prometido es deuda, ofreció sus lecciones sobre la corrupción. El principal obstáculo para el ejercicio del derecho a una vida libre de temores y de miserias, dijo el presidente, es la corrupción en todas sus expresiones: los poderes transnacionales, la opulencia, la frivolidad como formas de vida de las élites, el modelo neoliberal que socializa pérdidas, privatiza ganancias y alienta el saqueo de los recursos naturales y de los bienes de los pueblos. Pero ya que estoy hablando de su discurso en la ONU, conviene recordar que hace unos días, ya instalado en su condición de líder planetario, dijo que su programa Sembrando Vida no tiene precedentes en el mundo, y dijo también que el acuerdo que se alcanzó en la reunión de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el COP26, había sido inspirado por su programa Sembrando Vida. Y cómo ignorar que, instalado en otra dimensión, López Obrador, el pasado 15 de septiembre, leyó un discurso, en mi opinión, perturbador en la forma y en el fondo, con una entonación que parece estarle dando lecciones al mundo. Juzgó severamente la política de Estados Unidos hacia Cuba y le indicó respetuosamente lo que tiene que hacer. No solo eso, lo hizo ofreciéndole a Miguel Díaz-Canel una de las fechas más relevantes del calendario cívico mexicano, la conmemoración del Grito de Dolores, aunque su invitado de honor represente a un país que desde hace 62 años está gobernado por una camarilla que ha impuesto un estado policíaco que le ha conculcado al pueblo cubano las libertades más elementales. En síntesis, Pepe, diría que el presidente, que se mostró dócil ante las majaderías y las amenazas de Donald Trump, el mismo que ha permanecido callado frente a la represión y las elecciones fraudulentas en la Nicaragua de Daniel Ortega, ahora le propone al mundo un Estado mundial de fraternidad y bienestar. Y la diputada Patricia Armendáriz propone el Premio Nobel de la Paz para López Obrador. Y yo creo que todo esto hace que la diplomacia mexicana, que en otro momento fue orgullo para nuestro país, padezca las ocurrencias del jefe de Estado. Muchas gracias, Alfonso. Gracias por este comentario, como siempre. Buenas noches, Pepe. Gracias, muy buenas noches. Permítame una pausa muy breve y regresamos. Dice, por cierto, el analista, comentarista Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores, dice que la propuesta del presidente para que los países ricos financien por lo menos a 750 millones de seres humanos que viven en niveles de muy bajas posibilidades económicas es un plagio que ya se había presentado en algún momento en diferentes circunstancias y de diferentes formas. Una pausa. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Pues hasta aquí lo más importante en las noticias. A nombre de todo el equipo, gracias por su atención, su confianza y todo lo demás. A continuación, en estas frecuencias de radio, sintonice usted la fórmula financiera. Lo esperan los periodistas Mari Carmen Cortés,
Pepe Yuste y Marco Antonio Mares, y en Telefórmula, Leonardo Curcio. Gracias y hasta mañana. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.